Estás escuchando Vivir Rodando. Hace 40 años, año arriba o año abajo, debutaba en el largometraje una de nuestras voces cinematográficas más singulares, José Luis Guerín. Lo hacía con Los motivos de Berta, que tenía una especie de subtítulo llamado Fantasía de pubertad. La Berta del título, interpretada por la actriz Silvia Gracia, era una adolescente que en la soledad de un pueblo segoviano, sin casi niños ni gente, descubría cosas como la vida o la muerte. Y por esta fascinante película se colaba en el territorio vacío castellano, de la localidad segoviana de Melque, o el propio cine, con un rodaje cinematográfico donde aparecía la mismísima Ariel Dombal, que redoblaba la belleza que ya de por sí tenía la película de José Luis Guerín. Aunque se puede decir que un joven José Luis Guerín ya había comenzado su carrera con cortometrajes experimentales de 8 y 16 milímetros, también se puede decir que Los motivos de Berta es el pistoletazo de salida de su carrera, con esa apuesta siempre entre la ficción y la no ficción, entre lo experimental y lo narrativo. Este programa, coincidiendo con el programa 200 de VR, de Vivir Rodando, celebramos los 40 años de Berta, de la película Los motivos de Berta, contando con la presencia de su director, José Luis Guerín. No sin antes agradeceros, yo, Raúl Cornejo, a todos los que habéis estado con Vivir Rodando durante estos 17 años y 200 programas. Bueno, tengo el placer de tener a José Luis Guerín al otro lado. Hola, José Luis. Hola, ¿cómo estás? Bueno, dado que cumple 40 años la película, o 41, porque en algunos sitios pone 83, o es del 84, depende, ya sabéis, del rodaje, fecha de estreno, pero vamos a decir que son 40 años. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo es tu relación con la película después ya de tener una carrera ya muy larga y prestigiosa? ¿La recuperas muchas veces? ¿La tienes en mente cuando vas a trabajar en nuevos trabajos? ¿Cómo es tu relación con esta Berta? No, nunca vuelvo a ver las películas una vez han sido hechas, ¿no? Veo mis películas obsesivamente, realmente en el montaje, mientras las trabajo, cada plano, cada fotograma, cada ruido que pongo. Y mis películas son como un objeto de trabajo, entonces me es imposible permanecer pasivo frente a ellas, es decir, que es una tortura tener que verlas después sin poder seguir interviniendo, ¿no? Y luego, pues claro, el tiempo pasa y hasta los más tontos aprendemos algo, película tras película, entonces es muy difícil relacionarme con lo ya hecho. En el caso de esta película, sí se dio la circunstancia de que la Filmoteca de Cataluña pues quiso hacer una restauración, entonces la tuve que volver a ver, ¿no? La tuve que volver a ver. Y ahí discutimos, porque yo, pues, volviéndola a ver, quería cortar cosas, hacer cambios. Y entonces los restauradores creen que no se deben tocar las cosas, ¿no? Ahí hay una pugna interesante entre el creador y el restaurador. Digamos que yo creo que para el creador, pues es un objeto vivo, quieres que sea un objeto vivo, ¿no? Eso era muy habitual en el cine mudo, por ejemplo, Murnau, Abel Gance, como no había la complicación del sonido, cuando volvía a reponerse una de sus películas, pues se hacían cambios, incluso según se iba a un país o a otro, se cambiaban ciertas cosas, era un organismo vivo, ¿no? Entonces los restauradores son partidarios de momificar las cosas, ¿no? Que eso no se toca. Cosa que comprendo muy bien, pues es una película como Ciudadano Kane o El acorazado Potemkin, pero que creo que no tiene ningún sentido, pues es la primera película eh, de un pequeño cineasta como yo, ¿no? Eh, pero bueno, sí, hice entonces una versión más breve, ¿no? De la película, aprovechando esa restauración. No sé si la que tú has visto sería la copia original que se vio en el año 84 o la reciente, pero una pues tiene 20 minutos menos que la otra. Sí, sabemos que hay una versión
La original será la de 2 horas, digamos, 115, esa será la original, estos cortes. Ya que se habla de los cortes, pues yo creo que esto puede ser interesante, cómo pasa el tiempo cuando haces esa restauración. ¿Dónde cortas cuando hay una película, con esta película? ¿Dónde crees que están los cortes? ¿Por qué haces esos cortes? ¿Consideras que tiene que ver con la narrativa, cosas que no harías ahora? Mm. Sí, claro. Pues Los motivos de Berta es una película pues, que hice realmente muy joven. Ujú. No sé si tenía 22 o 23 años, ¿eh? Efectivamente la rodamos en el 83 o incluso en el 82, no me acuerdo. Sé que luego tuvimos muchos problemas con la distribución tal, y que la primera exhibición que se hizo fue en el Festival de Berlín, en la sección del Forum del Festival de Berlín. Y eso fue en el año 84, que es lo que aparece. Bueno, yo tenía pues 22 o 23 años y probablemente lo primero que haces, o al menos ese era mi caso, pues lo haces un poco, sin duda, buscando una identidad, una voz propia o una mirada propia. Y quizá esa mirada se plantea muy a la contra, ¿no? A la contra pues de los usos del cine español en ese momento, a la contra del cine que me rodeaba en, en esos años, principios de los 80. Eh, Luego me he reconciliado bastante con el cine español y hay cosas que aprecio mucho, pero en ese momento sentía una especie de desprecio en general hacia la mayoría del cine español y en fin, de sus usos del cine de la industria. Eh, y creo que eso se puede ver mucho en las elecciones, lo del blanco y negro, de querer vincularme con ciertas cinematografías, con un lado de los clásicos que yo amaba y sigo amando, pero también con el cine de las vanguardias, de los que el franquismo pues, nos había aislado en este país, ¿no? Entonces, uno de los signos que caracterizaban para mí el placer de la escritura cinematográfica, por ejemplo, era el sonido, ¿no? El uso de los ruidos, de los sonidos, crear atmósferas con los sonidos en lugar de utilizar músicas para dramatizar o acompañar situaciones. Y otro que era un gran tabú era el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces yo en ese momento estaba muy fascinado por el cine en particular de dos mujeres que eran Marguerite Duras y Chantal Akerman, en los que la imagen tal vez no contaba tanto por lo que se veía en sí, sino por el tiempo que transcurría sobre ellas, ¿no? Y, y con ese tiempo iba mutando el sentido, los sentimientos, la emoción de la imagen. Eh, y yo me sentía muy de ese lado y por tanto había un trabajo sobre el tiempo de naturaleza muy distinta a la que he desarrollado en películas posteriores. Entonces, los cortes en esa película, donde además la trama argumental es mínima, muy nimia, muy ligera, muy leve, era más un sentido casi musical, ¿no? Un tempo poético, vamos así decirlo, ¿no? En otras películas mías, pues el tiempo tiene un sentido más funcional, de estar sometido a la lógica de los personajes y de las situaciones, ¿no? Eh, Cada película te plantea un dictado. Yo creo que no hay normas ahí. Cada película es un organismo único, singular y complejo que te señala el cauce que has de seguir, ¿no? Sí. Además, ya que has hablado de Marguerite Duras, perdón, vamos a recomendar un poco la carrera cinematográfica directora de Marguerite Duras, que yo creo que a veces, por lo menos en España, es un poco más desconocida. Es muy conocida como novelista y escritora, pero la directora Marguerite Duras es tremendamente interesante, tiene que ver mucho con José Luis y merece ser un poco reivindicada porque esa carrera, que además no es muy larga y se puede ver perfectamente, a veces es un poco olvidada esa carrera como cineasta. Iba a preguntarte si Berta es una película que crees importante en tu carrera, pero ya me has dicho un poco que no sueles ver mucho tus películas, pero te voy a preguntar de los demás, digamos. Todos con Guérin se nos va Inisfre, por supuesto, Tren de Sombras, y no sé si es una película que cuando viajas por ahí, porque tú viajas mucho por festivales internacionalmente, es una película quizá algo menos conocida, menos vista que otras.
ha pasado más tiempo, ¿no? Ha pasado más tiempo y, y- y quizá pues los espectadores que me conocen algo, pues es sobre todo vinculado más a la faceta documental, ¿no? Y, y esta primera película pues sí queda un poco como un islote porque es una geografía bastante imaginaria, un adolescente. Es el vínculo con la realidad en esa película pues es mucho más vago que con el que he ido desarrollando después, película tras película, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé, también es una película que ha pasado mucho tiempo y tiene un carácter deliberadamente minoritario. Y eso no quita que haya sido apreciado mucho por espectadores, algunos muy solventes, ¿no? Y en su momento fue, pues, muy mal distribuida, Exacto. muy mal exhibida, pero generó textos que fueron muy estimulantes para mí en ese momento, ¿no? Generó y... Luego, Sí, sí, perdona, José Luis. Sí. no, dime. No, generó y genera textos. Digo que Sí, en sí. Internet la gente sigue viendo y sigue Mm. escribiendo mucho sobre ella y no, mano, yo creo que es una película realmente viva si la ves ahora. Te iba a pedir un ejercicio de memoria, si no te importa, porque es muy importante. Siempre hablamos de, es un poco injusto porque hablamos de debut a veces de directores cuando hablamos de primeros largometrajes, ellos ya han debutado. Tú ya habías, antes de verte, habías hecho cortos en 8 y 16, digamos, experimentales, pero sí que este es tu, digamos, debut en el largometraje. Es decir, Sí, no es tu entrar en el cine, pero sí que es tu entrar en el cine, digamos. sí. Vamos a hablar un poco cómo te costó, digamos, levantar la película, porque, digamos, es una película que produces tú, es Producciones Cinematográficas Guerin, que eso es algo también muy habitual tuyo, y la levantas con eso, unos 22, 23 años, que es algo bastante alucinante en una película compleja, donde hay mucho exterior, una película larga. ¿Cómo lograste levantar, digamos, esta película, que es algo que puede sorprender mucho a la gente y también puede animar a futuros directores? La verdad es que en eso, desgraciadamente, para mí no ha cambiado mucho. Sigue siendo la misma dificultad y siguen siendo posibles las películas por un gran por los voluntarios, ¿no? Por el voluntarismo de las personas que me ayudan a hacerla. Entonces, en ese momento era una gran ilusión. Éramos un grupo de personas muy jóvenes que no solo no cobró nadie, sino que pusieron su dinero también para, para hacerla, ¿no? Eh, es, costó muy poco, es decir, efectivamente es una película esencialmente de exteriores porque no teníamos dispositivos de iluminación. Eh, pues los actores trabajaron generosamente, se pudo hacer, era habitual, se hacían cooperativas y entre varios lo hicimos. Quedé muy endeudado entonces y tuvimos la fortuna de haber recibido el premio a especial calidad, que entonces eran 8 millones de pesetas, no lo olvidaré nunca porque pues eso eh, fue esencial. Con eso pude pagar todas mis deudas y prácticamente era lo que había costado la película además, ¿no? En ella aparecían, pues habían algunos actores profesionales, pero en ese momento no pudieron cobrar. Incluso Ariel Dombal, que empezaba a tener un poco de renombre, como en las películas de Romer, pues hay una lead de Schubert, Das Wander, que lo interpretó ella misma para la película. Todos fueron muy generosos. De Don Val, si no te importa, vamos a hablar un poco más, más adelante, porque obviamente es un nombre que hay que nombrar en la película. Pero vamos a fijarnos un poco en el territorio. Si todos son exteriores y prácticamente todo es territorio, ¿cómo eliges Melque? ¿Por qué Melque? ¿Simplemente por una cuestión de está cerca y hay mucho territorio? ¿O tenía algo ese territorio que conectaba con la película? ¿Cuánto hay de decisión artística o de decisión práctica? Bueno, yo conocí a Melke también, y en esos años me encontré varias veces con Carlos Saura, que era generosísimo conmigo, entonces yo me instalé
un tiempo en Madrid y frecuentaba su casa, entonces ubicada en la calle Atocha. Eh, y me interesaba su cine, ¿no? Era para mí un caso aislado, excepcional, como el de Víctor Erice. Pues me gustó mucho cómo trataba el paisaje en Elisa Vida Mía, cómo había tratado el paisaje Víctor Erice en El espíritu de la colmena, que son esos territorios muy próximos, ¿no? Ese espacio, entonces, a mí me fascinaba mucho por lo ordenado que estaba, digamos que parecía el dibujo de un niño, un camino, un río, una arboleda, todo muy nítido. Me evocaba también los paisajes de la pintura flamenca del siglo de oro, que ves muy nítido en el horizonte una arboleda, luego hay unas hondonadas, vuelve a aparecer otras montañitas, otra arboleda más etérea, ¿no? Esa limpieza de la imagen. Entonces pensé un uso muy distinto al de esas producciones que he citado, a través del blanco y negro. Eh, Eso me iba a facilitar, pensaba yo, un despojamiento. Digamos que es mi primera película, al menos en la industria, precariamente industrial, y quería poder ejercer el control sobre unos pocos elementos, ¿no? Cuando menos abrazas, más fuerte puede ser ese abrazo. Entonces, de un lado, quitarme el control del color. Estaba, si quieres, muy obsesionado por la imagen. Es una película esencialmente paisajística, creo yo. No decorativa con el paisaje, pero yo quería dar un valor semántico a ese paisaje, que un arbolito aislado significara algo, que un camino que se bifurca pues tuviera un plus de significación, esos elementos, ¿no? Entonces ese paisaje me daba un orden y un despojamiento. Frente a esas líneas esencialmente horizontales, yo conozco la fuerza que tiene pues, poner una figura humana, la profundidad de campo. eh, Pensé, ¿no?, que podía darme una imagen más esencial, vaciar la imagen. Era una de las preocupaciones que entonces gravitaba muy fuerte en mí. Vaciar la imagen y que lo que quedara fuera solo lo esencial. Hay que recordar que Los motivos de Berta tiene como una especie de subtítulo que es Fantasía de la pubertad y donde vamos a ver, digamos, la entrada en la, digamos, en la adulta de una adolescente, más o menos, que es la Berta del título. ¿Por qué este tema? ¿Por qué esta entrada en la edad adulta de esta chica? ¿Y por qué este Fantasía de la pubertad? Que este subtítulo que le pones, aunque todo el mundo conoce Los motivos de Berta por el título de Los motivos de Berta, tiene este subtítulo de Fantasía de la pubertad. ¿Por qué? Bueno, la pubertad supongo que por proximidad, pues ten en cuenta que la niña protagonista debía tener 6 años menos que yo, pero ¿de qué puede hablar un- el muchacho de 22 años que yo era? Pues evidentemente no vas a abordar una crisis de pareja de cuarentañeros o cosas semejantes. Eh, entonces mejor ir a terrenos más próximos, ¿no? Y bueno, hace muchísimo que no veo la película, como bien sabes, pero sí, pues que era una niña que se debatía entre el romanticismo, cierto romanticismo alemán, vamos, que era muy importante para mí en aquel momento, entre el romanticismo y la razón, ¿no? Esa pugna, y vive una fantasía, un poco a partir de un malentendido con el propio cine, ¿no? Que ese sí me han señalado algunos críticos, que es otro elemento recurrente que estaría en mi siguiente película, que se llama Innisfree, el mundo en la sociedad rural aislada, de pronto cómo incide en el imaginario de la gente la llegada del cine, ¿no? Eh, sí, de eso trataba, ese conflicto entre el romanticismo y la ilustración, el romanticismo y la razón. Y dado que es una película de, digamos, pocos personajes, hay muy pocos personajes,
Era muy importante, digamos, los rostros, la selección de actores, digamos. Y obviamente era clave que Berta tuviera un rostro muy importante, como Silvia Gracia. ¿Cómo fue la selección de Silvia Gracia, que luego es una actriz que prácticamente, digamos, que no ha trabajado? Y está anclada en el tiempo como esa Berta, ¿no? Para siempre. ¿Cómo fue elegir ese rostro que era muy importante, ¿no? Ese físico que debía ser muy importante. Pueblito, y me gustó mucho cómo miraba, sobre todo me impresionó su manera de mirar y eso suscita un gran deseo para hacer una película. A veces es así, a veces el cine es muy disparatado, pero yo creo que en pintura también le ha sucedido, perdón la comparación con los grandes pintores, pero cuando veo, por ejemplo, pues el retrato imaginario de Esopo hecho por Velázquez, siempre me pregunto, "Hombre, ese cuadro es maravilloso y para mí la maravilla de ese cuadro reside en el casting. Es decir, esa persona que está retratando a Velázquez existe. Y a veces me pregunto, ¿qué sería primero? ¿La idea de hacer un retrato de Esopo o ha encontrado a este hombre y el deseo de retratarlo le ha llevado a hacer ese retrato imaginario de Esopo, ¿no? Lo digo porque en mí eso se da mucho. Un encuentro activa el deseo, un deseo casi violento, de capturar un gesto, un movimiento, una mirada. Es decir, que muchas veces los cineastas hablamos largo y tendido de tesis y de argumentos y tal, pero el impulso de una película, al menos para mí, puede ser tan poca cosa o tanto como eso, un impulso irrefrenable para capturar algo. El Tren de Sombras también fue así. Había una mirada que me inquietaba muchísimo y con la que necesitaba trabajar, ¿no? Esos deseos irracionales que al final te abren el camino, te llevan a un lugar. El proceso de creación a veces es muy disparatado. A mí me sucede con mucha frecuencia. Sí, hay un impulso bastante irracional que has de seguir y luego tienes la revelación de dónde te lleva. O con esos primeros planos en la cafetería de la ciudad de Silvia, de esas mujeres, esos primeros planos, esas miradas que captas también. Ya que hemos hablado de Silvia Gracia, vamos con el contrario que la has nombrado antes, que es quizá la gran sorpresa de la película, que es Ariel Dombal, que quizá no fuera una superestrella, pero ya era una actriz conocida, ya había trabajado con Romer, luego seguiría con una carrera tremenda que sigue hasta ahora, que tiene una película dispuesta a estrenar. Dentro de poco, ¿cómo logras que en una película tan pequeña que produces tú, que cuesta nada, traer una actriz de fuera que ya era bastante conocida? ¿Y por qué Ariel Dombal? No sé si la conocías de antes. ¿Cómo fue ese proceso de casting tan sorprendente en esta película? Fue un poco banal, porque la verdad que era una oportunidad por un amigo intermediario que tenía su contacto y lo probamos y ella fue muy generosa y aceptó. Es verdad que eran también sus principios, pues había hecho pequeños papeles con Polanski en Tess, con Bresson, ¿cómo se llamaba? La de Lancelot Dilac. Ahora se me ha ido el título. Es una película de... No de Bresson, de Romer. Esa es de Romer. ¿No? Percival, ¿no? Percival, sí. Sí. No, las películas de Romer, tal. Entonces, bueno, me gustaba la pequeña trayectoria que tenía. Me dijeron que le apetecería venir a España y le escribí una carta enseguida y me contestó enseguida. Es decir, que fue bastante posibilista la elección, ¿no? Fue muy generosa y también tengo que decir, pues, que estaba muy lejos de la sofisticación del personaje que ha creado Ariel sobre Ariel, pues, en años posteriores, ¿no? Y una cosa que le puede interesar a cineastas jóvenes, que ya sabes que ahora hay muchos cineastas jóvenes que lanzan sus películas y a veces como tú, porque los medios lo están dando, los medios, a lo mejor envidias, ¿no? Haber tenido estos medios que tienen ahora los jóvenes para hacer tus películas.
Una vez que está realizada la película, montada, es una película que es tuya completamente. Has dicho que está mal distribuida. ¿Qué puede hacer un director joven con una película suya? En esos años, principios de los 80 en el cine español, cómo se podía distribuir esa película? Obviamente luego vas a recibir un premio en el Festival de San Sebastián, la mención especial, que no hemos nombrado, que creo que supongo será bastante importante. Pero ¿cómo colocas esa película? Estás fuera de todos los grandes productores, de las grandes distribuidoras. ¿Cómo fue esta Berta ante el mercado, digamos, nacional en los años 80? Bueno, digamos que en los años 80 ya el cine pues iba declinando, pero antes había un espacio para las películas minoritarias, ¿no? Eh, Había un espacio, eh, pues ya no era como en los 70, bueno, 60, pero todo el mundo iba al cine, todo el mundo iba al cine. Siempre es una paradoja que me planteo hoy. Eh, yo me sentía muy solo, no conocía apenas a otros cineastas o gente que quisiera hacer cine, pero todo el mundo iba al cine. Hoy, en cambio, todo el mundo quiere hacer películas y nadie va a verlas. Eh, Hay muy pocos espectadores de cine, es la paradoja. En cambio, hay muchísimos estudiantes de cine. Estudian cine, pero no lo ven. Es una paradoja. Y alguna vez que he ido a alguna escuela de cine a hacer pedagogía, eso no deja de sorprenderme. Estudian, pero no ven las películas. Y en mi caso, pues era a la inversa. Claro, yo veía muchísimo cine. No lo estudiaba porque no había siquiera pues escuelas donde estudiarlo. La única escuela era ver cine. Bueno, es decir, que había películas muy minoritarias, pues las de Marguerite Duras, películas sumamente minoritarias, pero para algunos espectadores fueron importantísimos descubrir esas películas, que cambió nuestras vidas o nuestra percepción de alguna manera sobre el espacio y el tiempo en el cine. Entonces, para mí el cine nunca lo medía en términos cuantitativos de público, sino en términos cualitativos. Y estaba muy habituado a pillar películas en Filmoteca o en cineclubs, pues donde éramos cuatro gatos, pero que al acabar la proyección nos mirábamos entre nosotros, sabiendo que nuestra vida ya no sería exactamente la misma que antes de verla, ¿no? Entonces, yo tenía una gran convicción en eso. No importa si va poca gente, lo importante es hacer una buena película, ¿no? Eh, y pues yo crecí en esta lógica, es decir, cuando yo empezaba a hacer cine, pues los grandes autores de la primera mitad del siglo que eran capaces de hacer el gran cine con el que yo soñaba y además aunar público, pues los Hitchcock, Ford, Renoir, Lubitsch, pues ya esa realidad pues no existía y estaba lejísimos de la realidad de nuestro país. Entonces yo me miraba en el espejo de otros cineastas más pequeños como Philippe Garrel o Chantal Akerman en esos años que hacían películas muy pequeñas pero que nos llegaban con gran intensidad, ¿no? Es decir, y estaba en esa lógica. Ahora, dentro de eso, pues luego tuve la mala suerte de tener un distribuidor que la utilizó con fines muy viles, ¿no? Sabes que había una ley, en teoría, para proteger el cine español, donde por cada lote de películas americanas tenías que tener una española. Entonces la española, pues, la ponían en su catálogo, pero no hacían nada con ella. Era una ley muy perversa. Entonces caí en esa trampa. Pero ya en ese momento notaste algún tipo... ¿Cuáles fueron tus apoyos, digamos, en esa época de los 80, aunque estuviera mal distribuida, entre cierto sector del público, cierto sector de la prensa? Hubo ya... Hay que recordar que bueno, Los Motivos Berta, si no me equivoco, gana el premio San Jordi a la mejor película, que es un premio y sigue siendo muy importante. ¿Qué apoyos tiene una película tan minoritaria sin apenas distribución en España en esa época? ¿Qué tuviste? Bueno, digo que el premio que recibimos del Ministerio de Cultura, prácticamente pues con eso se amortizó el coste de la película, no costaba más que eso. Y luego pues tuvo su pequeña, bueno, pues en Barcelona se estrenó en los Cine Casablanca,
en, en Valencia, sí se distribuyó finalmente humildemente, ¿no? Por, por cines. Fue comprada también en Alemania, en Holanda. Eh, es decir, era un momento donde todavía las películas minoritarias podían tener su carrera, ¿no? Que Ujú. pues todavía es posible. Hoy esos márgenes cada vez son más difíciles, ¿no? Siempre comento que en esos años yo conocí la dictadura franquista y empecé con mucha frecuencia a cruzar la frontera para ver películas que estaban prohibidas. Y sin embargo, pienso que la censura económica pues, es más bestia que la franquista, porque era muy difícil antes de que llegaran las plataformas y todas las nuevas tecnologías, pues poder ver las películas eh, minoritarias en España. Es decir, que yo seguí frecuentando mucho Francia. Ahora vivo en Francia, ¿sabes? Estoy en Francia, pero si empecé a hablar un poco francés y tal, es porque hacía muchos viajes a París para frecuentar los cines del barrio latino, donde se reponían constantemente los clásicos y alternaban con cines de vanguardias, ¿no? Y pues eso fue fundamental, lo sigue siendo, sigo siendo muy espectador de cine y esa ha sido mi escuela, ¿no? No tengo otra más que ver películas. Sigue siendo muy espectador de cine, pero ya sabes que muchos directores veteranos a veces son muy nostálgicos, que dicen, bueno, el cine de ahora no es como el de antes. Te sigue motivando ver películas, digamos, que eso es algo muy reconfortante, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, yo aunque vivo en un pueblo, pues voy al cine como mínimo una vez por semana y luego veo muchas películas, pues como todo el mundo, en el ordenador, sobre todo los clásicos, los revisito en el ordenador. Se ha convertido en un acto solitario, pues como leer un libro, ¿no? Es una relación extraña, distinta, íntima también, cuando relees o ves un clásico en soledad. Eh, pero me gusta mucho todavía la excitación. Entonces, todo el cine nuevo lo veo siempre que es posible en la pantalla y sigo sintiendo una excitación, sobre todo cuando me instalo frente a la pantalla en blanco, ¿no? Cuando todas las imágenes y películas son aún posibles y estás predispuesto a tener una revelación. Eso casi nunca se da, por supuesto, casi nunca se da. Eh, pero ese instante previo sigue siendo muy fascinante, me lleva. Y a diferencia de muchas personas que veo que se enfadan muchísimo si una película no les gusta, pues yo rara vez me enfado. A veces sí me enfado, me indigno con ciertas películas, pero en general, la mayoría de películas que veo no me gustan. Pero no es una experiencia terrible, ni frustrante, ni nada de esto. Siempre creo que extraigo algo, me aporta algo. También en el error está parcialmente algo de verdad. Eh, sí, sí, sigo acudiendo al fin. Y ya estamos llegando ya a la recta final del programa, para celebrar estos 40 años de los motivos de Berta. Imagínate ¿qué consejo le darías a un director que está en tu situación en 1982, 83, que quiere levantar una película que se llama Los motivos de Berta, y lo va a hacer solo? No sé si viajaras en el tiempo o le podrías dar, haz esto, no hagas esto, o simplemente haz lo que sientas y que surja, ¿no? Después de tu experiencia con Los motivos de Berta. Lo primero que le diría es que si lo puede evitar, lo evite. Eh, entonces, y eso sí, pues cuando hablo con gente joven, pues suelo plantearlo en esos términos. Entonces, para una serie de personas jóvenes es imposible evitarlo, es inevitable. Y entonces hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Es decir, si buscan un oficio para ganarse la vida o algo que creen que es creativo, pero no tienen el suficiente deseo, si tienen otra opción, yo les diría que cojan esa otra opción. Si no pueden evitarlo,
lo que les recomendaría es que sean sinceros con ellos mismos. Mm, y que hagan una película que de verdad les guste a ellos. Eh, es una pena cuando ves medias tintas y dices, ves a un cineasta, bueno, pongo esto porque le gustará al Ujú. público y tal, y se traiciona, ¿no? Es un momento en el cine donde es tan difícil que si haces una película, por lo menos que te sientas representado en ella, ¿no? Que te sientas representado en lo que haces. Yo le recomendaría eso, que no ponga cosas para gustar o para quedar bien, sino que se sincere que la película le represente. Si es así, aunque la película vaya mal, al menos tiene esa satisfacción, ¿no? Porque no hay nada más patético que una película funcione muy mal y además el director no se sienta realmente representado en ella. Y eso pasa mucho. Así que quizá de dar algún consejo daría esos dos. Sí, y que hagan una película porque a lo mejor es la única que hacen, con lo cual que disfruten esa experiencia porque a lo mejor es la última vez que se sumergen en el cine. Y ya para finalizar, esta es la última cuestión que te quiero plantear. No sé si crees en en la conservación de las películas. Hemos hablado de la restauración de los motivos de Berta. Berta no es una de tus películas más fáciles de conseguir, sorprendentemente, a pesar de lo brillante y lo importante que es dentro de la historia del cine español. ¿Crees en la conservación de las películas, en que se han de conservar bien? ¿O piensas que tampoco hay que estar muy obsesionados y que hay que simplemente hacer? Lo decía por tu relación con Berta, que digamos que es una película que no ves, que me has dicho, y que no sé qué importancia tiene en tu vida. Sobre la conservación de, digamos, sobre todo de tus películas, que se puedan ver, que se puedan conservar. Vaya por delante que sí, que creo absolutamente en la conservación del cine y soy un activista por la Ujú. conservación del cine, por los archivos y las filmotecas, ¿no? Como espectador de cine, que pues, está revisitando y dialogando constantemente con las películas del pasado, pues me parece fundamental, como con los libros, ¿no? Que se conserven y se puedan ver. Eh, claro, antes he mencionado mis problemas para poder intervenir en una película ante los restauradores. Sí. Yo creo que si el artífice de ese trabajo, sea un libro o una película, está vivo, pues que debe tener la palabra de qué hace con su obra, ¿no? Con los libros ha pasado así, pues se revisitan, se producen cambios. Eh, yo creo que eso pues uno acepta muy mal que la película es una momia, quiere que siga vivo y que pueda establecerse ese encuentro con los espectadores, ¿no? Chaplin lo hizo así, por ejemplo, aunque muchas veces no estoy de acuerdo en las cosas que cortó cuando puso la música para sus películas, pero bueno, entiendo que lo hiciera, ¿no? Eh, y mis películas, pues, por ejemplo, Tren de Sombras está bien conservada y bien restaurada, pero otras no, ¿no? Quizá eso en el cine español ha sido muy dejado, Sí. la idea de la conservación. Pues los productores, claro, se trataba de el coste mínimo, sacar las copias mínimas. Normalmente se dejaba en filmoteca porque era obligatorio, pero esa que se deja en filmoteca era una copia defectuosa de las primeras, lo que llamaban los copiones de trabajo, pues porque no había una economía solvente como para dejar una copia buena ya para su explotación. Y pues muchos de los negativos de mis películas están perdidos, no se sabe dónde están. Eso es un poco deprimente, pero es así. Y normalmente ahora pues los productores lo que les preocupa es tener la versión digital que se puede seguir explotando por las nuevas tecnologías, pero los negativos se suelen desentender, ¿no? Pues yo no tengo ni idea de dónde está el negativo de Innisfree. Sé que el coproductor lo vendió, luego fue secuestrado por los trabajadores de Fotofilm por impagos y luego
se perdió la pista, no se sabe dónde está ese negativo, y tantos otros, ¿no? Sí. Me deprime. Sí. Por eso esta pregunta era para abogar por que los motivos de Berta tuvieran una buena versión, digamos, una edición en Blu-ray realmente restaurada y cuidada, porque debe ser así, porque especialmente es una película realmente hermosa y bella para ver donde sea, porque muchos no tienen acceso a una filmoteca que a lo mejor la puede poner, que realmente tenga una copia donde sea accesible para todo el mundo, para que realmente se pueda conocer y se pueda ver, pero con toda la calidad. Pues ojalá, sí. Y de esto abogamos en este programa dedicado al 40 aniversario de los motivos de Berta que he hecho con José Luis Guerín. José Luis, muchas gracias por haberme atendido. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor, camaradas. Y muchas gracias a vosotros en este programa 200 de Vivir Rodando, y hasta el próximo programa.